Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Santiago, Fabián, ¿cómo andamos? Hola Sergio, hola Santiago. Hola, ¿cómo están? Saludo a la audiencia. Estamos ante una situación, creo yo, muy interesante porque aparecen entrevistas, creo, a mi modesta entender, muy reveladoras de un estado singular, ¿no? Del debate político en los Estados Unidos. Hay para todos los gustos, hay declaraciones muy interesantes de referentes del Partido Demócrata, pero en particular hemos visto recientemente un reportaje que le han hecho al presidente Donald Trump, que creo yo merece algún comentario. Fabián. Sí, sin duda. Hecho después de todo un gran circo mediático que los medios liberals montaron en torno a lo que iba a ser su detención, se lo iban a esposar, se lo iban a llevar atado desde Florida a Nueva York. Bueno, finalmente se presentó. Traje naranja. Traje naranja, encadenado. Bueno, se presentó, entró y salió, ¿no? Y a las pocas semanas el presidente Trump decidió dar una larga entrevista y me parece que ahí hay muchos tips para analizar y cosas que más allá de las preferencias ideológicas son incuestionables, ¿no? Digamos, como la situación compleja en que geopolíticamente está Estados Unidos, que lo respalda pocos días después alguien inconfundiblemente demócrata, inconfundiblemente ligado a Obama y a Clinton, como es el ex secretario del Tesoro Larry Summers, que dijo básicamente lo mismo que Trump. Nos estamos quedando solos a nivel geopolítico, nos estamos peleando distanciados de los principales países. ¿Qué opinas, Santi, al respecto? Bueno, que evidentemente los Estados Unidos están pasando un momento muy traumático. No sé de dónde agarrarme para ser optimista que no sea confiar en que el sector privado de los Estados Unidos sigue ahí y nosotros sabemos que la capacidad de innovación, de tecnología y conocimiento están, pero cuando yo he visto muchos equipos llenos de estrellas, Sergio, Fabián, de los mejores jugadores en cualquier disciplina del mundo que salen últimos. Salen últimos porque como equipo no funcionan, porque la institución que los cobija, porque el rumbo estratégico, porque el liderazgo no está en orden. Por ejemplo, tomando un ejemplo del fútbol, vemos el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain, digamos, tiene la colección de los mejores jugadores del mundo y realmente no para de fracasar, ¿no es cierto? Es decir, evidentemente ahí hay algo que, para colmo, vienen de tener éxito todos en sus campañas personales, por ejemplo, cuando les ha tocado recientemente protagonizar otras cosas, el caso del Mundial con selecciones, ¿no es cierto? Imagínate Mbappé, Neymar, son todas las grandes figuras del mundo, Messi. Bueno, es decir, en el caso de Estados Unidos, indudablemente hay algo que está funcionando muy mal, mejor dicho, no Santi, está funcionando. hago un pie de página. ¿Sabes que le falta al Paris Saint-Germain, Fabián? Un buen arquero. Un buen arquero como era Santiago. Como era Santiago Montoya en su juventud. Vamos a pasar fotos. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar fotos y videos. Nunca llegué a tanto, desafortunadamente. No, yo creo que un arquero, el Paris Saint-Germain necesita en realidad un pulpo de arquero porque no tiene defensa. Así que bueno, pero volviendo al caso nuestro, para usarlo de ejemplo para Estados Unidos. Indudablemente Estados Unidos tiene la potencialidad para volver a retomar el liderazgo que tuvo los anteriores 50 años y tomarlo incluso con la misma o con más ventaja, o si quieren renovarlo por otro medio siglo. Digamos, no sé si los ciclos de los liderazgos entre naciones no se acortan con todo lo que está ocurriendo, pero de todas maneras quiero pasar el mensaje de los Estados Unidos están en esa situación. Pero evidentemente, Sergio, lo que vos planteas, los desaciertos, es decir, yo creo que la colección de desaciertos que arrancan no solamente por la administración demócrata, sino por todos los factores de poder que se confabularon para confundir al electorado y lograr este regreso a lo peor, digamos, a lo peor, porque el Partido Demócrata se había preparado en realidad para una derrota que parecía inevitable frente a la máquina arrasadora. Salvó la pandemia. Lo salvó la pandemia, perdón, ¿lo salvó la pandemia a quién? Porque la realidad es que habían puesto un candidato para perder, digamos, honrosamente, si se quiere, y termina un candidato que realmente no estaba para gobernar los Estados Unidos
cometiendo una serie increíble de errores estratégicos adentro y afuera, porque comienza la administración Biden y empiezan a empapelarse, pasan de largo en el manejo de la economía. Posteriormente, digamos, subestiman el tema inflacionario. Hacen una expansión de gasto público y de intervención del Estado, pero no en las áreas que se debían, como por ejemplo las regulaciones del sistema financiero. O infraestructura. Claro, o emprender un programa en materia de infraestructura. Pero todo esto, por supuesto, sazonado con someterse a grupos que justamente el rol del líder es poder conciliar los intereses particulares de los grupos. Veamos, el grupo medioambientalista que una vez que cometió el error de permitir que Rusia invadiera Ucrania, que los resortes en manos de Estados Unidos sí estaban, porque de hecho Trump los tenía y los manejaba, como dice el presidente Trump. En mi gobierno Rusia no invadió a nadie y en todos los gobiernos anteriores y posterior sí. Quiere decir que algo hacía Trump que impedía que Rusia invadiera otros países. Ahora, vos permitiste que Rusia invada, posteriormente permitiste que el lobby medioambientalista no te permitiera activar la producción petrolera y que se te escapara el galón de petróleo. Por supuesto, después permitiste que los lobbies financieros y ambientalistas te lleven a intervenir. Ahora resulta que dentro de pocos años, por ejemplo, en California no te vas a poder comprar un vehículo si no es eléctrico y nadie piensa qué van a hacer con las baterías y cómo van a generar la propia energía Te esa. agrego algo, Santiago, las Fuerzas Armadas, que es un elemento fundamental del imperio. El año pasado, la incorporación a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos cayó un 25%, porque la administración Biden decidió llevar adelante una campaña de reclutamiento apuntando al público no binario, al colectivo LGBT, sacarle toda mística guerrera. Consecuencia del reclutamiento, una caída de un cuarto en la incorporación. Y bueno, pero fíjate que Sergio empezó planteando si el dólar podía estar en jaque. Y bueno, si Estados Unidos está en jaque su supremacía, por supuesto que el dólar no de inmediato, sino que en un tiempo más adelante puede estar en jaque. Y además esto está acelerado y catalizado por la desconfianza que Estados Unidos se ocupa de sembrar y que impide, o que podemos decir, o que carcome potencialmente la demanda de dólares a nivel mundial, porque ya lo hicieron, por ejemplo, acuérdense en el caso de Afganistán, tomaron las reservas soberanas de Afganistán y se las confiscaron. Es decir, yo no puedo a un país que es pobre ir, yo que soy un gran imperio, y confiscarle las reservas. Lo mismo han hecho con otros países, y en el caso de trabarle las reservas a Rusia, yo me pregunto, ¿cuántos países en el mundo van a tener ganas de mantener reservas en dólares y depositadas en otro país? Les planteo algún matiz que creo que, por lo menos en mi opinión, vale la pena enfatizar, ¿no? Creo que la democracia en los Estados Unidos está más fuerte que nunca. Creo que esta campaña electoral que está a punto de iniciarse va a ser realmente fabulosa, con debates muy significativos. Seguro del lado del GOP, del Partido Republicano, probablemente también del lado del Partido Demócrata. Veremos si surgen o no desafíos. Una primaria, lo que se llama un contested primary, una primaria en contra del incumbente, que es el presidente Biden, si se presenta o no a la reelección. Pero yo veo una sociedad civil muy activa, muy participativa, con más ganas que nunca de meterse en el proceso político. Veo un sistema judicial que funciona muy bien, un Congreso que está controlando el Poder Ejecutivo. Y aparte veo el resto del mundo y tampoco me asustan las otras potencias. China también tiene sus problemas que no son menores, un crecimiento que, bueno, ya no son tasas chinas, no son tasas occidentales. Son buenas tasas occidentales, sí, de sí, 4 puntos. Y mucha gente no cree. No, amigo, 5.2 tengo para este año. Ahora. Bueno, mucha gente pone en duda esos datos y cada vez más depende del consumo interno y menos de las exportaciones. También ahí hay un cambio interesante en la composición del crecimiento en la economía de China. Veo el resto de las potenciales potencias o países que intentan desafiar a los Estados Unidos llenos de problemas. Pues yo creo que el poder se mide siempre en términos relativos, no absolutos. Exactamente. Y en esa dimensión creo que sigue siendo Estados Unidos por lejos la principal potencia, fundamentalmente mirando las nuevas tecnologías, particularmente la inteligencia artificial. Por ahí tengo una visión un poquito edulcorada, pero prefiero quedarme con estos elementos antes de introducirles al programa de hoy. Queremos una vez más convocar a nuestro especialista estrella,
en cuestiones de real estate. Miguel Ángel Barbagallo, ustedes lo conocen, es un asiduo participante en este programa. Nadie conoce más que él lo que pasa en el real estate. Y hoy nos va a dar una clase magistral sobre cuáles son los segmentos más críticos en este contexto complejo, con sobre todo las propiedades no domiciliarias, sino las comerciales, en el foco de análisis, particularmente qué va a pasar con las oficinas. Hay, creo yo, elementos interesantísimos en la propuesta de Miguel. No se lo pierdan. Vamos a volver luego a la pausa con eso. Pero antes me quedo con, creo yo, lo más importante que debatimos en este primer bloque aquí, y es que el Paris Saint-Germain necesita a Santiago Montoya como arquero titular. Santi, tenés que revisar tu decisión de retirarte tan joven, ¿no? Tenés que volver a las canchas. Bueno, volver a las canchas. Lo que pasa es que yo me quiero aprovechar de la experiencia de ustedes y ver a dónde puedo llegar dentro de 15 o 20 años. Es más, podemos iniciar una movida que nuestra audiencia mande en sus redes sociales un pedido a que Santiago regrese. Definitivamente. Regrese. Exactamente. Lo pide el Partido Demócrata para que lo dejen de criticar. Todos sabemos que los medios se perderían a tal vez el mejor analista económico, y por supuesto la ciencia económica, un gran referente, pero me parece que el fútbol, soccer, te necesita, Santiago, y en particular bueno, como ustedes escuchan y ven, mis compañeros han decidido tomarme de broma, no sé por qué lo hacen, porque yo nunca lo hago. Exactamente, una venganza. Una venganza. Luego de esta pausa volvemos con más poder y dinero, no se vayan.